Ok, yo creo que ya estamos. Este es mi 6º video de este episodio y ya yo estoy en cabro. ¡Woo! Hoy les voy a hablar sobre, ¿verdad?, cómo hacer contratos de manera profesional y organizadamente. Bienvenidos a otro capítulo de mi vida estancada y mi crisis existencial caóticamente. Pues a pesar de que yo estoy harta de odio, les voy a explicar sobre de qué se trata el episodio de hoy, que es cómo desarrollar tus contratos. Voy a explicar de una vez que los contratos que voy a estar presentando son contratos que yo he hecho, tanto para Work for Hire, comisiones y los documentos oficiales que he hecho sobre recibos, facturas, estimados, etc. Esta es la manera en que yo los construyo, esta es la manera en que yo los redacto y le estoy dándole, ¿verdad?, esta información breve, pero al grano, para que puedan visualizar de cómo es que se trabaja un contrato. Eso sería más como un guía básico. Ahora, recomiendo hacer más investigación en cuanto al desarrollo del contrato, o simplemente, si quieres invertir en los contratos que ya yo he hecho, pues estás bienvenido. ¿Qué son contratos? Son documentos oficiales construidos de manera estratégica donde ambas partes involucradas van a cumplir un objetivo de manera recíproca. Los contratos se dan basados en el acto de la buena fe. Acto de buena fe son interacciones humanas donde la intención sincera se convierte en ser justa, abierta y honesta, independientemente de los resultados dentro de la interacción. ¿Cuál es la posición importante del creativo dentro del contrato? La misión del creativo, del artista, contratista independiente o trabajador independiente es crear un guía comprensible con protocolos, solucionar los problemas del cliente de manera innovadora, cumplir los objetivos que están dentro del alcance del proyecto, o como muchos le conocen, Project Scope, y finalmente enviar los entregables correspondientes al cliente. Seguramente te estarás preguntando, ¿por qué debería tener un contrato? Sencillo, te daré 4 razones. La primera es que te ayuda a representarte de manera profesional. ¿De dónde carajo tú saliste? ¿De dónde que viejo te saliste? Pues obviamente de tu propiedad intelectual, donde reside tus derechos patrimoniales y morales, y me comercializas sin mi consentimiento. Primera que nada me respetas, ¿oíste? A ver, porque te puedo tirar al dominio público y dejo que la gente haga lo que quiera contigo. Así que no te luzcas. Ay, yo solamente quiero jugar con la computadora un ratito. Si vas a permanecer en el video conmigo es para que te comportes y sigas directrices, ¿me escuchaste? Y deja estar popping out así como de la nada, sin mi permiso. Pues si tú me vas a utilizar, por lo menos yo quiero que tú me pagues. Pues vamos a hacer algo. Si tú me consigues fans que estén dispuestos a comprarme los contratos, pues te compro dulce, ¿está bien? Tú me estás recompensando con migaja. Cafrecita. Uy, pues está bien, dale. Ok, pues como iba diciendo, ¿cuáles son los 4 puntos importantes de por qué debería tener un contrato? Pues te ayuda a representarte de manera profesional. Implementas transparencia, responsabilidad y consistencia. Las facturas solas no son legalmente exigibles y carecen de consecuencias, ya que sin contrato pueden ser manipuladas y se pueden hacer sin consentimiento. Finalmente, protege los derechos de las partes involucradas con protocolos y remedios contra disputas y penalidades. Muy bien. ¿De qué se componen los contratos, Cafrecita? Terminologías y protocolos Ay, esto está muy largo. Ay, nena, está bien. Terminologías y protocolos exclusivos dependiendo del campo. Cláusulas que contienen reglamentos, penalizaciones, protocolos, información confidencial como nombre, emails, direcciones, número de teléfono. También tiene lo que se le llama amplitud del proyecto, o como muchos conocen por ahí, que es el Project Scope. El Project Scope es lo que tiene nombre de producto, fecha de entregas, formatos, servicios y descripciones.
Y por último, resumen de las partes involucradas, tú como artista creativo versus el cliente, posiciones que van a ejercer dentro del proyecto, firma, fecha de ejecución, cantidad de pagos, tipos de transacciones y nombre del proyecto. Ahora vamos con los 4 elementos importantes en todo contrato. Primer elemento sería el acuerdo mutuo. Cafecita, decídete. Ay, es que lo quiero volver a hacer. Me aburrí estando en silencio. Esto no es Pillo Poli, ni Tenki, ni Frisadito. ¿Vas a seguir participando del video o no? Bueno, ¿tienes algo más adicional de dulce? La fresita. Ay, Dios mío, está bien. Ok, pues vamos al primer punto. De los 4 elementos importantes de un contrato. Primer punto, acuerdo mutuo entre las partes en un medio tangible. Segundo punto es uso del lenguaje consistente y apropiado en la redacción de contrato. Tercer punto, debe haber un intercambio de valor, usualmente es monetario. Y cuarto punto, debe existir la intención de ser partícipe en un acuerdo que sea legalmente exigible. ¿Qué detalles importantes deben discutirse ambas partes involucradas en el contrato? Discusión de los formatos de entregas correctos, programas, medios y o herramientas que se utilizarán para la producción, determinar fechas de entregas posibles a extensiones, periodos de plan de pago, etc. Tipos de entregables. Y para los que no sepan, la palabra entregables significa los productos finales que se entregarán al cliente. Los documentos oficiales que se producirán durante el proyecto. Recibos, facturas, licencia, resumen del proyecto o design brief, el project scope, etcétera, etcétera. ¿Qué debería saber el cliente al adquirir un contrato? Pues mira, el cliente tiene que tener estas cosas en cuenta. Se requiere un porcentaje como pago adelantado al inicio para procurar de que el cliente finalice el restante del pago y el creativo entregue el producto final acordado. Toda irregularidad e incompletitud tiene una penalización. Por ejemplo, el delivery rush o la entrega apurada, eso no es responsabilidad de nosotros y tampoco no tenemos la culpa de que el cliente no esté organizado y no tiene unos deadlines o fechas de entrega apropiados. Cancelar el proyecto al inicio o durante el proceso conlleva una penalización llamada kill fee, o yo le digo la tarifa asesina, donde se cobra un porcentaje. Por ejemplo, el cliente decidió cancelar a última hora porque el proyecto se cayó. Eso no es culpa tampoco de nosotros ni responsabilidad de nosotros, porque nos quedamos con un boquete donde el proyecto se canceló al final y probablemente los proyectos que teníamos en fila se van a ver afectados, porque vas a comprometer tu tiempo, energía y esfuerzo en buscar la manera de económicamente rellenar ese espacio. El cliente debe entregar todo completo, correcto y a tiempo para comenzar el servicio. Por ejemplo, vamos a suponer que en la reunión el cliente te entregó todos los documentos apropiados para tú poder comenzar el proyecto. Sin embargo, cuando estás revisando los documentos, tienen mala ortografía y correcciones de mala ortografía nunca fueron parte del contrato. Así que por ende hay que cobrar eso también. Servicios extra que el cliente te está exigiendo que nunca fueron parte del contrato. El cliente de repente se antoje de que tú le hagas un proceso creativo o un speed painting. Este realmente no tiene una penalización monetaria, pero por ejemplo el cliente es un jefe como tú lo eres en el proyecto también. El cliente te paga para resolver un problema mientras tú provees la solución basada en tus conocimientos y experiencia. Ahora, si tú ves que el cliente se te está poniendo difícil, pues tú puedes botarlo. Le puedes dar los warnings necesarios, pero el simple hecho de que te haya pagado una cierta cantidad no quiere decir que es la persona que va a estar en control completo del proyecto. El contrato tiene reglas a seguir por el mismo cliente independientemente de lo que pague. Hay ciertos gastos extra que por obligación el cliente debe cubrir
independientemente de los entregables del proyecto. Por ejemplo, el proyecto del cliente requiere que tú viajes, que hagas transporte, tomes seminario, adquieras licencia. Son cosas que no están accesibles de primera instancia para el creativo o que no se les debe responsabilizar. Por último, el cliente debe proveer críticas, comunicaciones o comentarios a tiempo, de lo contrario tendrá consecuencias extremas donde su ausencia prolongada puede convertirse en un abandono de proyecto. Esto es algo que me había pasado anteriormente, donde el cliente simplemente empezó de lo más bien, me hizo un ghosting y nunca más volvió, y el proyecto se quedó en limbo. Abandonos de proyecto se deben penalizar y se les debe proveer advertencias a los clientes de que tienen que estar proveyendo respuestas o contestando correspondencia, porque pues tú tienes un tiempo límite con ese proyecto y tú no te puedes atrasar porque el cliente no puede estar contestándote tu email o los números de teléfono. Claro, hay unas excepciones en cuanto al cliente si tiene unas circunstancias fuera de su control, pero eso es algo que se va a discutir más adelante en los términos y condiciones. Hay una cláusula específica para eso. Ok, ¿qué penalidades? ¿Qué penalidades tú le puedes cobrarle al cliente? Fácil, hay muchos que tú le puedes cobrarle al cliente. Puedes cobrarle pagos tardíos, cancelación, rediseño, extra revisión, abandono de proyecto, rush delivery. Déjame ver qué otro más se me ocurre. Archivos perdidos. Y hay otros más, lo que pasa es que no se los voy a chotear todo. Ahora vamos para la segunda fase. ¿Cómo construir un contrato? Ahora sí, vamos al mambo. Yo les voy a explicarles cómo es que yo construyo mis contratos en cuanto para trabajo de encargo, como se le conoce work for hire, comisiones y cómo construir recibo estimado y factura. Quiero recordarles que lo que les voy a redactar ahora es una estructura simple y breve. Hay maneras de redactar contratos con terminologías exclusivas, la utilización de cláusulas específicas que pueden trabajar para un trabajo por encargo, pero no necesariamente va a funcionar para el documento de comisiones. Mi contrato lo inicio con esta primera página de cortesía para que el cliente pueda entender lo que significa un trabajo por encargo o un work for hire. Bajo la sección 101 de la Ley de Derechos de Autor, título 17 del Código de Estados Unidos, en el circular número 30, establece que trabajo por encargo es cuando se contrata al artista y sus servicios se realizan para un tipo de trabajo donde el cliente establece objetivos y requisitos para cumplir dentro de un cierto tiempo y o ubicación. Para todo trabajo realizado bajo este concepto, el artista renunciará a todos los derechos de autor, derechos morales y económicos. Dichos derechos serán transferidos al cliente. El cliente determinará el tipo de pago y establecerá la fecha límite para la entrega de los archivos, proyecto y o trabajo. El artista firmará el contrato como un contratista independiente bajo la figura del trabajo por encargo. Ambas partes acuerdan mutuamente en un contrato escrito y firmado que el trabajo será trabajo por contrato. El trabajo se considera trabajo por contrato si se incluye una de las 8 categorías establecidas en el circular número 30. Trabajos colectivos, como lo son antología, revistas, periódico, enciclopedia, parte de una película cinematográfica o audiovisual, traducción, trabajos complementarios, examen, compilaciones, material de contestación de exámenes y textos de instrucciones. La ley define trabajos complementarios como una obra preparada para una publicación como un complemento secundario de una obra de arte de otro autor con el fin de presentar, concluir, ilustrar, explicar, revisar, comentar, ayudar en el uso del otro trabajo como prólogo, epílogo, ilustraciones pictóricas, mapa, gráficos, tablas, notas editoriales, arreglos musicales, material de respuestas para pruebas, bibliografías, apéndices e índices.
Ya que terminamos con la primera página de lo que es un trabajo por encargo o work for hire, en otra página se establecen las responsabilidades de ambas partes involucradas. Cuáles son las responsabilidades del cliente y cuáles son las responsabilidades del artista, contratista independiente o trabajador independiente. Luego se establecen cuáles son las penalidades que pueden conllevar cargos. Y en la otra página se establecen los pasos a seguir antes, durante y después de la producción con sus descripciones. Ahora vamos a brincar a la sección de términos y condiciones. Todas las cláusulas que voy a mencionar en este segmento están en el trabajo por encargo o work for hire. Hay ciertas cláusulas que se pueden repetir dentro de comisiones. Se comienza con el nombre de las partes, con los nombres de las partes involucradas, el nombre del proyecto y el tipo de trabajo, si es un work for hire o comisión. Cláusula A. Fases de pago. ¿Cuánto será el pago o el porcentaje del pago adelantado? ¿Cuántos días tiene el cliente para iniciar el pago después de la firma? Números de días para pagar las cantidades después del recibo, cantidades de dinero o porcentaje a pagar por pagos tardíos, métodos de pago, establecer el pago de taxes, cantidad o porcentaje de pagos por las fases trabajadas. Esta sección sería el reembolso del cliente hacia el artista. Cláusula B. Gastos. Explica qué elementos debe pagar el cliente como licencias, talleres, viajes, materiales de envío, equipo, etc. Cláusula C. Cambios. ¿Cuántas revisiones tendrá el cliente por diseño? ¿Cuánto será el costo de extra revisiones y qué pasa si el cliente pide cambios injustificables? D. Terminación. ¿Cuántos días tienen ambas partes en cancelar por completo el proyecto antes de empezarlo? ¿Qué pasará con los derechos de las piezas trabajadas? Si el cliente las paga o no. Si el cliente abandona el proyecto después de ciertos días sin notificar o contestar los comunicados del artista. ¿Qué tipo de penalización conlleva? ¿Bajo qué términos el artista puede cancelar por completo el proyecto, independientemente de lo que haya pagado el cliente? ¿Cuánto dinero reembolsará el artista, dependiendo de las específicas circunstancias descritas en la cláusula? E. Propiedades de obra. ¿Quién tiene los derechos de las piezas trabajadas, tanto las finales como preliminares, incluyendo si hay deudas pendientes? F. Modificaciones. Explica los procedimientos de lo que conlleva la modificación del contrato y si lleva algún tipo de cargo o penalización. G. Confidencialidad. Ambas partes están obligadas a mantener información confidencial segura. H. Contenido extra. Servicios o productos que no fueron previamente acordados en el contrato, pero pueden ser realizados por el creativo. Y especificar qué tipo de cargos conlleva. Y penalidades. Describir los tipos de consecuencias cuando el cliente pide corrección de algo que no fue previamente parte del contrato, extra revisiones, pagos tardíos, documentos perdidos, rush delivery, rediseño, etcétera, etcétera. J. Force majeure o force majeure. Realmente no tengo idea de cómo se pronuncia eso. Protege al artista en ser penalizado por no poder completar el trabajo bajo circunstancias que están fuera de su control y qué tipo de soluciones el artista puede brindar. K. Limitación de responsabilidad. Limita la obligación de una parte contratante. Los daños a veces se limitan a una suma financiera predeterminada para una parte del cargo o transacción del contrato. L. Garantía de responsabilidad. El artista ha tomado las decisiones con precaución y promete que mantiene un proceso y formato ético incapaz de infringir. M. Indemnización. Permite que una de las partes presente una demanda contra la otra por daños físicos, emocionales o monetarios, incluso si el daño o la demanda fue de un tercero. N. Lanzamiento artístico. El artista está contratado y elabora el trabajo, la cual como lo presenta en sus habilidades y técnicas. O. Acuerdos de no competencia.
Esta cláusula puede existir en un contrato donde le exija a cualquier parte involucrada no trabajar con competidores. P. Periodo de pausa. Se le da la oportunidad de resumir el proyecto sin penalidades al cliente cuando éste pausa por unas circunstancias fuera de su control. Estipula el límite del periodo de pausa. U. Resolución de conflictos. Un curso de acción mutuamente acordado para resolver un desacuerdo o incumplimiento de contrato entre las partes involucradas sin depender de una entidad judicial. R. Garantía de originalidad. El artista garantiza y declara que todo el trabajo y los procedimientos son legales y originales. S. Aceptación de términos. Se concluye el contrato con la firma de las partes involucradas. Y finalmente se va a la parte de la estructura que se le dice contrato. Aquí se hace una descripción general o un project overview, donde está toda la información confidencial del cliente. Está el email, el nombre, el apellido, fecha, dirección postal, etc. Luego tienes la declaración de trabajo, ahí donde tú pones el nombre del artista, del cliente, nombre del proyecto, tipo de trabajo, tipo de servicio, producto, el total del dinero que el cliente debe pagar, métodos de pago, etc. El siguiente sería la amplitud o el alcance del proyecto, como muchos le conocen, Project Scope. Aquí tú nombras los productos, a mencionar las fases, sus descripciones y qué entregables serán enviados con la fecha límite o deadline. Y por último, la sección de firma y fecha de las partes involucradas. ¿Qué guías contiene el documento de Work for Hire o trabajo por encargo? Además de tener el documento oficial de contrato completamente redactado, este documento contiene unos guías donde explica los tipos de pago, plan de pagos, lo que es el mercado y el networking, tipos de precios, si es hora, tarifa o valor, freelancer versus empleado, fórmula para cobrar valor del trabajo, gastos y seguros, estimando gastos, cálculo de tarifa y 2 páginas enteras de glosarios. ¿Qué es una comisión? Pues mira, es cuando el cliente le solicita al artista crear una obra. No puede ser que eso es una máquina de presión, puñeta. A veces quisiera estar en una montaña sola, tener una casa en las montañas y gritar. Y cuando me encabrone, tirarme por la jodida cuesta, a ver si de una vez por todas termino. Ya no nos jodía ahora aquí. No puedo más con Bayamón, no puedo más. ¿Qué es una comisión? Es cuando el cliente le pide al artista que haga una obra de arte o una pieza que sea tanto original o una derivada. Una obra derivada es una obra basada o derivada de una o más obras ya existentes. Las obras derivadas comunes incluyen traducciones, arreglos musicales, versiones cinematográficas de material literario u obras de teatro, reproducciones de arte, resúmenes y condensaciones de obras preexistentes. Esto es según Wiki. Las únicas 2 diferencias que tiene comisiones en contra de Work for Hire es que en comisión el artista retiene los derechos de autor, mientras que el cliente solamente puede utilizar dicha obra o dicha pieza para uso personal. Sin embargo, hay 3 detalles importantes de cómo el cliente puede obtener dichos derechos de autor de la pieza hecha por el artista. El artista puede ceder los derechos de autor bajo su discreción, al igual de que el cliente puede solicitarle al artista que le haga una licencia de derechos para que pueda comercializar la pieza. Dichos derechos se comparten temporariamente o permanentemente. Y el artista puede ceder los derechos de dicha obra si se lo vende al cliente como si fuera un Work for Hire. Pero yo les recomiendo que si van a vender esa pieza de comisión a Work for Hire, por lo menos dupliquen o tripliquen el valor de esa pieza. Aquí voy a mencionar unas cláusulas específicas que deberían ser parte obligatoriamente de comisiones.
Derechos y licencias. Si el cliente quiere comercializar la pieza de arte, debe pedirle al artista una licencia de derechos y pagar un porcentaje de los productos vendidos. Esta parte se refiere a regalías o royalties. Dichas licencias pueden ser permanentes como temporeras, al igual que también pueden involucrar a terceros. Todo está a discreción del artista. Propiedad de la obra. El artista mantendrá la propiedad intelectual y los derechos de autor de dicha obra, independientemente si el cliente pagó una cierta cantidad. Toda obra preliminar, bocetos, sketches o piezas que nunca fueron escogidas como entregables seguirán siendo propiedad del artista. El cliente puede pagar por dichas piezas para uso personal o comercial. Créditos. Por obligación se acreditará al artista cada vez que se utilice o muestre la obra de arte. El cliente puede dar crédito utilizando el título de las obras y el nombre legal o seudónimo del artista. Acuérdense que esto no aplica en Work for Hire. ¿Qué guías contiene el documento de comisiones? Además del documento oficial y completo de comisiones, incluye la siguiente guía: tipos de pago y plan de pagos, la mentalidad de fórmula, que incluye balance entre lucrativo, viable y divertido, cómo hacer comisiones, simplificación, pasión y valor, post de precio, hora tarifa versus valor, freelancer versus empleado, estimando gastos y 2 ejemplos guías de cómo hacer comisiones. ¿Cómo construir un documento de estimado, recibo y factura? Antes de explicar cómo crear estos documentos, vamos a explicarle cuál es la función de cada documento de este tercer paquete, que sería el último. Recibo. Prueba de una transacción existente de un producto o servicios ya comprado. Factura. Una factura comercial emitida por un vendedor a un cliente, proporcionando la información de la transacción de venta, describiendo los productos, cantidades y precios acordados. También sirve como una declaración formal de un saldo adeudado a la transacción. Adenda se refiere a orden de cambio, cuando el cliente desea agregar cosas nuevas que no formaron parte del contrato previo firmado. En este caso se reproduce una nueva factura, pero con los nuevos detalles. Reembolso del cliente. El cliente es responsable de pagar una cantidad de dinero igual a lo que el artista debe gastar, que no está incluido en el producto o servicio para ejecutar los entregables. Estimado. Define y calcula el costo estimado de un proyecto completo desglosando aspectos como recursos, materiales, cantidades, etc. Sirve como una cotización de seguimiento y el propósito principal es obtener la aprobación de su cliente para continuar el pedido. Por si no lo sabían, en mi documento de estimado yo le tengo una fecha de expiración. Después de 30 días se convierte inválido y tienes la habilidad de subir el precio una vez se haya expirado, porque tiempo es dinero. ¿Qué es el documento de reembolso del cliente al artista? ¿Recuerdan que anteriormente había dicho que el reembolso del cliente al artista es cuando el cliente debe pagarle unos servicios que no estaban previamente acordados en el contrato y la cual el artista o el trabajador independiente no tiene acceso, pero tiene que depender tal vez de un tercero para poder realizar dicho servicio? Puedes cobrar licencias de programas si el proyecto lo requiere, equipos adicionales, servicios de impresión, viajes, hospedaje, transportaciones, envíos y seguros por correo, talleres, etc. Recuerda, por favor, no abusar de esta sección. Sean justos con su cliente y muestren un desglose. Otra cosa que pueden cobrar es el almacenamiento de los archivos del cliente en sus equipos. ¿Qué es un documento de complementos? No estamos hablando de los complementos en Churches ni la combinación china. Complementos en este caso se refiere a los add-ons. Son productos o servicios extras que no son parte del acuerdo previo del proyecto, pero pueden llevarse a cabo con un costo adicional siempre y cuando el creativo o el artista pueda elaborarlo. Por ejemplo, archivos originales o crudos, tenemos raw files de PSD, Clip Studio. Recuerden que es un riesgo.
darles al cliente esos archivos originales. Si lo van a hacer, por favor, tripliquen el costo. Puede ser que el cliente coja ese archivo, se lo dé a otra persona que cobre más barato y pues perdiste el cliente, como quien dice. Trabajos preliminares como bocetos, sketches, alternativas que no fueron escogidas al final, speed paints, video proceso, impresiones si tienes printer, formatos a gran escala, ejemplo 4K, resolución. Que contiene el documento de recibo estimado y factura. Además de tener todos los documentos oficiales de recibo, adendum, factura estimado, paquetes completados, adicional tienes estos guías como consejos de cómo utilizar PayPal, creando facturas en PayPal, una página entera de glosario, cómo identificar y evitar estafadores y cómo identificar los cheques fraudulentos. ¿Qué errores comprometen tu credibilidad y profesionalismo? Pues mira, esta parte es bien fácil. Vamos a coger de ejemplo el último video, ¿verdad? De mi último revolú con ese manejador. Y vamos a visualizarlo de esta manera. Tú como trabajador independiente, creativo, artista, contratista independiente, tienes que tener en cuenta de estos detalles. Cuando creas un acuerdo con unos términos establecidos y los estás incumpliendo. Tener un ego frágil y coger una crítica o sugerencia y tomarla personal o responder negativamente. Ahora, no hay nada de malo que tú tomes una postura donde tú puedas defender tu posición con razones válidas y apropiadamente. Cobrar por un trabajo no realizado. Cobrar ilegalmente productos, servicios o penalizaciones sin ser parte del acuerdo previamente establecido y firmado. No comunicarte directamente con el cliente y penalizarlo por no ser parte de una plataforma específica. Enviar comunicados de cambios o anuncios importantes tarde donde obligas al cliente a resolver a última hora. Acusar o arremeter contra el cliente con argumentos que carecen de evidencia y o validez. No tener autoridad o conocimiento en tu profesión y dejarte ser controlado por completo. Romper tus propios reglamentos establecidos y firmados en el contrato para complacer y o evitar conflicto. No recordar las reglas establecidas e inventarte la información a conveniencia. Tener un acuerdo escrito, luego crear un nuevo acuerdo en otro documento que no era parte del acuerdo previo o protocolo verbal con elementos diferentes. Tener cláusulas o argumentos que se contradicen o confligen entre sí. Tener un vocabulario o comportamiento no apropiado. Diablo, y esa parece que será una directa para ti. Por último, tardanzas, desapariciones y ausencias sin explicaciones. Para concluir con este segmento, te recalcamos que este video es para propósitos educacionales. La información legal no es lo mismo que el asesoramiento legal, por lo cual se recomienda que consulte a un abogado para obtener más orientación profesional en el campo legal y ético. ¿Cuáles son los 4 puntos críticos dentro del contrato? Pues mira, fácil. Primera que nada, hay que especificar y detallar todo en ese contrato, incluyendo los what if moments. Si a ti se te olvida incluir información importante en el contrato u omites, cabe la posibilidad de que eso se preste para situaciones no provistas o lagunas llenas de interpretaciones. No puedes automáticamente penalizar al cliente porque a ti se te haya olvidado poner cosas importantes dentro del contrato o el simple hecho de que estás dando un mal servicio o incumpliendo el contrato. Segundo punto, en el Work for Hire, tú cedes los derechos por completo de las obras que trabajaste. Sin embargo, es todo lo contrario en comisiones. Es bien importante que tengas una representación legal a la hora de que necesites orientarte con un abogado o cuando necesites, ¿verdad?, la ayuda de redactar ese contrato apropiadamente. Esta última es bien importante. Hay que tener en cuenta de que no todos los contratos
se pueden redactar de la misma manera, porque tenemos que estar conscientes de que los clientes tienen diferentes problemas. Si hay algo que yo te puedo aconsejar es que en el contrato estipules esta frase a la hora de cobrar ciertas penalidades. Dicha X penalización tendrá un cargo a discreción del artista. Esto posiblemente puede ser una desventaja, porque cuando el cliente lea esa frase y le des el costo de dicho cargo, pueda de que el cliente se sienta sorprendido por el costo o simplemente no le gustó ver que hayas puesto un precio que no estimaba. Por eso es bien importante tener esta conversación de principio con el cliente. Les voy a mostrarles 2 ejemplos para que puedan visualizar a lo que me refiero en redactar los contratos individualmente, porque no todos los clientes tienen el mismo problema. Vamos a decir que en el contrato tienes estipulado que cada rediseño cuesta $20. No está mal. Y vamos a suponer que 2 clientes te llegaron y así mismo como tienes el contrato estipulado, los entregaste al cliente. Tienes cliente A y tienes cliente B. Tu cliente A te está pidiendo un rediseño de un personaje completo. Sin embargo, cliente B te está pidiendo un rediseño de un alma blanca. Vamos a decirle un prop design o diseño de utilería. ¿Cuál de los 2 clientes tú perdiste la inversión? Déjame ver qué más. Y yo creo que ya está ahí. Sí, voy a concluir. Para darles un poquito de intro de por qué yo decidí hacer el video, es porque ya anteriormente lo había hecho, inglés. Donde hasta cierto punto explotó y recibí un montón de respuestas que no me la esperaba. En ese video yo había recibido un montón de respuestas de gente agradeciendo que yo había sacado de mi tiempo para explicar algo breve sobre los contratos. Lo que me da a entender es que muchos no saben dónde están parados, y pues cabe la posibilidad de que no se los enseñaron nada de esto en las instituciones, al igual de que posiblemente tampoco sacaron de su tiempo, ¿verdad?, para buscar esto online o en las bibliotecas o en cualquier otro sitio. Lo que sí puedo decir es que buscar cosas online es bien overwhelming. Hay mucha información y tú no sabes cuál es la que realmente te conviene y cuál es la que no. Y he notado muchos artistas emergiendo. Honestamente yo no estoy actualizada de quién es quién, pues porque tengo otras cosas en mi vida y pues no puedo estar pendiente de quién está sobresaliendo o no. Pero sí he tenido por lo menos la dicha de compartir con ciertos artistas nuevos. Me estoy percatando de que están emergiendo muchos artistas y no tienen idea sobre no solamente contratos, pero cómo exigir sus derechos. He visto muchas cosas fraudulentas donde personas construyen contratos y los incumplen. Son cosas que estoy viendo donde el artista aprende a seguir esos mismos pasos. Adicional, he visto que esos mismos artistas, si tienen la audacia de exigir que sus derechos sean respetados, o tomen la decisión de denunciar dichas personas que están haciendo cosas fraudulentas en esos contratos o incumplen los contratos, son castigados. ¿Y qué va a pensar el artista? Pues yo también puedo hacer lo mismo en mi trabajo. Y entonces no estás dando un buen ejemplo. Pero yo digo que cada cual toma la decisión en cuanto a qué camino quieren, ¿verdad?, irse y hasta dónde quieran llegar. Yo por lo menos cuando cogí mi clase de portafolio, que era mi última clase de ese año, creo que mi profesor fue Samu Mojica. Mi contrato comenzó con 2 páginas. Cuando me tiré a la calle, me comieron el culo. Esas personas que me comieron el culo eran tiburones blancos que llevaban mucho tiempo en la industria, y por llevar mucho tiempo en la industria no significa automáticamente de que estaban haciendo las cosas bien. También estaba el punto donde yo estaba sola, no tenía mentor, no sabía lo que estaba haciendo, no tenía las herramientas correctas para poder defenderme, hasta que pasa el tiempo y me dedico pues a enredarme con profesionales, invertir en libros, hacer research, investigación en las redes sociales, hasta que me topo con mi mentor que es Ulises. Creo que es bien importante que en todo negocio el artista sepa sobre ética. Muchas de esas experiencias donde yo
salí perdiendo por no estar bien preparada. Perdí un montón de chavos. Y como había dicho anteriormente, mis primeros clientes aquí locales fueron abogados. Y me tenían así en el contrato. Pero se lo agradezco. Por eso pienso que muchos de estos artistas deberían al menos tener un mentor que los pueda guiar. O si no, alguien que ellos puedan look after, alguien que ellos puedan admirar por el contenido educativo. Alguien que a ellos les gusten, porque la realidad es que en el campo de arte, en el mundo del freelance, no es solamente dibujar y ya. Tienes que aprender sobre cómo mover tu negocio, cómo administrarlo, estar actualizado con las leyes, etc. Para aquellas personas que encontraron este video, bueno, educativo, gracias. Saben que tienen la habilidad de adquirir los contratos que ya yo había hecho anteriormente y los he evolucionado con años en mi tienda de JuicyZone. Ahí los vas a conseguir en todos los lenguajes, español, inglés, that's it, no me sé más nada, al igual que las dos versiones juntas o los dos lenguajes juntos. Lo que sí puedo decir, entiendo que es una inversión grande, pero por lo menos en todos los contratos, en las transacciones de todos los contratos, voy a estar regalando un mystery bag. Va a ser un sticker y un acrylic keychain como gesto de agradecimiento por haber confiado en comprar mis contratos. Esto es algo que va a durar hasta donde pueda. Son los primeros que cojan los mystery bags. Con eso fue que ellos se fueron. Tal vez pueda producir más, pero va a depender, ¿verdad?, del transcurso de mi negocio. No tengo absolutamente más nada que decir, excepto que espero que les vaya bien en el mundo del freelance. Y nada, pues, dale, bye, chequeamos. Mi nombre es DeGray Santuari y no me busques, no me sigas, no me comentes. Con permiso, vengo a adorar a las siervas que han contribuido al Patreon y nuestra tienda en este mes. Gracias a Julio Marcelo y Benji. Y acuérdense, mis cielas, un creativo en crisis merece ser parte del convento de las estancadas.